Ah, entonces sabemos que la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A veces nos quejamos por los problemas, las situaciones, pero todos lidiamos con diferentes cosas, pero lo bonito de todo es que Dios nos oye, nos escucha y Él está al tanto de nosotros. Él no está desapercibido y a veces decimos nosotros, hay frases que decimos como que Dios no me está oyendo, como que no me ha escuchado Dios, pero Dios sí escucha porque Él es soberano, Él es poderoso y Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Usted puede lograr muchas metas en la tierra, pero el que tiene el control de todo se llama Jesucristo, se llama nuestro Dios, que es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Estoy agradecida de ti, Señor. No hay palabras, Señor, que puedan reemplazar, Señor, toda la grandeza tuya, Padre. Señor, eres Dios grande y soberano sobre todas las cosas, tú reinas, Padre. Yo te doy muchas gracias, Señor, por haber llegado a nuestra vida, Padre. Por saber, Señor, que estos años, Señor, están corriendo tan rápido, Señor, las semanas, las horas, los días, los minutos, los segundos, Padre. Pero tú permaneces fiel, Señor. Tú estás ahí, Señor. Aunque no te sintamos, pero aunque no te miremos, perdón, pero te sentimos en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra se cumple donde tú dices que donde dos o tres o más se reúnen en esta tierra, en el nombre de Jesús, ahí estás tú, Señor. Y que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho por el Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, porque tú respondes, tú oyes, respondes y contestas, Señor. Tú no dejas a mitad lo que empezaste, Señor, sino que tu palabra dice que lo que tú empezaste en cada vida de nosotros, tú lo vas a continuar hasta el final, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que no vas a quedar en vergüenza, Señor. Tú eres un Dios que tu palabra dice que por la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú eres un Dios que no importa lo que el hombre se quiera altercar contra ti, Señor. Él tiene que oír quién es el Dios. Él tiene que ver que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que levanta, dice, al pobre desde el muladar y lo lleva hasta lo más alto, Señor, a sentarlos con príncipes de esta tierra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que lo vil del mundo escogiste, Señor, para avergonzar a los que se creen sabios en esta tierra, Padre. Porque tú, Señor, sabemos lo que es lo menospreciado de esta tierra, lo que a veces no lo queremos ni ver. A ese es que agarra, Señor, para hacer grandezas y prodigios y milagros para que el mundo vea que hay un Dios que puede transformar la mente y el corazón de un hombre, Señor. Venimos contra todo pensamiento cautivo en esta hora. Traemos todo pensamiento, Señor, negativo, contrario, toda mente natural y carnal. La traemos sujeta a la obediencia de Cristo y declaramos que hay victoria en Jesús, que sí se puede en ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos, entonces tú estás ahí con nosotros, Señor. Que al que es humilde, tú lo exaltas, Señor. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, porque tú dijiste que al corazón contrito y humillado, a ese tú no desprecias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos rendimos a ti, Padre, y reconocemos que te necesitamos cada día, Padre, que somos personas necesitadas de tu favor, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que los aires se limpian y se liberan en el nombre de Jesús, Señor. Que tú estás aquí, Señor, y si tú estás con nosotros aquí en este grupo, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, dice tu palabra. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que ninguna arma forjada que quiera venir contra nosotros va a poder progresar. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás al control de cada uno de nosotros y cada pensamiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. El tema que tengo es de que Dios es un Dios justo. Sabemos que Dios hace justicia y que la justicia del hombre es carnal. Bueno, hay una parte de la Biblia que dice es animal y diabólica, porque la justicia del hombre es con fuerza y queremos a veces hacer entender la mente y el corazón del hombre a la fuerza. Pero por eso es que Dios nos enseñó el secreto de orar, porque cuando oramos, entonces la justicia de Dios va a ser con la misericordia de Él. La justicia de Dios es con la misericordia de Él, porque Dios es un Dios justo. Y la misericordia del hombre no tiene ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios que es como del Hijo al Padre.
Usted tiene su hijo y su hijo le ha puesto que le hace una y le puede seguir haciendo 5 y usted lo sigue perdonando, porque ese es el amor del padre y de la madre. Lo sigue perdonando. Así es el amor de Dios, que nosotros le fallamos y Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Nosotros decimos, no, mañana, yo pasado, mejor cuando yo pueda. Y así nos pasamos la vida en este mundo. Pero cuando usted reconoce que Dios es el primario en su vida, entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar. Porque Él solo quiere un corazón humilde para Él trabajar. Dice que el corazón soberbio, Dios lo ve de lejos. Dice, bueno, como tú dices que todo lo puedes, todo lo haces y que tu dinero todo lo puede cubrir, pues te dejo, porque Él deja al necio. Como dice el proverbio que dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Cuando usted ama a una persona, usted le dice lo malo que está caminando. Y aquella persona no quiere oír, porque el corregir es doloroso al alma, al corazón. Pero cuando la persona es entendida, porque este evangelio es para los entendidos que quieren entender, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ese corazón es entendido, entonces le va a ir bien. Porque nos cuesta humillarnos, nos cuesta rendirnos, nos cuesta reconocer nuestros errores. Y Dios solo está esperando que nosotros nos bajemos y digamos, Señor, te fallé. Puede ser con la esposa, puede ser con el hijo, puede ser con el familiar, puede ser con el vecino. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores, porque si nosotros seguimos en eso, no va a haber un cambio en el corazón. Dios quiere que nosotros digamos, si yo te fallé, Señor, y yo quiero que tú me perdones y me ayudes. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar, porque al corazón rendido es que Dios va a oír. Si usted tiene un arrepentimiento completo en su corazón, entonces Dios puede obrar. Y le voy a decir algo, a veces nos arrepentimos con las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que solamente es por fuera, pero no hay nada aquí en el corazón. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino de su corazón, que usted diga, Señor, le embarré. Señor, aquí me rindo, yo me rindo, Padre, me arrepiento, porque ese es el corazón que Dios está buscando, el que se arrepiente de corazón para Él trabajar. Porque Dios no nos viene a señalar, sino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. ¿Y qué es lo que está enfermo en nosotros? El alma. Porque de ahí del alma dice que salen los homicidios, los pleitos, las guerras, tantas cosas, la envidia, el rencor, el odio. Entonces vienen todos esos problemas que tiene la mente y el alma que luchan, porque el espíritu está dispuesto a adorar a Dios, pero el alma no quiere someterse, el alma quiere seguir en su mundo que nos enseñó el mundo de pecado. Y imagínense cuántos años estuvimos en el mundo, usted vino a los 20, usted vino a los 30, usted vino a los 40 y lo absorbió el mundo malo, porque lo malo se pega rapidito, bien rápido, pero lo bueno cuesta. Por eso es que Jesús dijo que habían 2 caminos, dijo que uno era ancho, que lo lleva a la perdición, al mundo de perdición, y que el otro era angosto, porque le va estrecho, le va a costar para usted poder salir pulido ante las manos de Dios. Va a tener las espinas y las va a ir quitando y va venciendo un ladito y de ahí va venciendo el otro y va venciendo el otro, y cuando acuerda usted está libre. Pero es un camino estrecho, que cuando usted entra por ese camino, entonces va a ver la gloria de Dios y va a ver la misericordia de Dios que se puede en Cristo Jesús. Porque esta carne nunca va a querer morir, esta carne siempre quiere reinar. Pero si nosotros la sujetamos al poder de Dios, al poder de la palabra, al poder del Espíritu, entonces vamos a ser más que vencedores y podemos testificar a otros que Dios puede hacer el cambio, puede hacer la transformación en nosotros, en el corazón. Bueno, imagínense lo que dice Romanos 10, 4, 17, dice. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengo Romanos 10, lo voy a leer desde el principio, desde el 10, que está en el 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, esto es el apóstol Pablo hablando, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está, ¿eh? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Pero la justicia que es por la fe dice así:
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, esta es la palabra de salvación, para salvación, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios Padre lo levantó a Jesús de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán, dijo, a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Si nosotros oímos esta palabra donde usted vaya, en cualquier iglesia, en cualquier predicación, en cualquier concierto, en cualquier prédicas que usted escuche, la fe va a venir por el oír la palabra de Dios. Y toda la tierra ha salido, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Como pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías, el profeta Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio, dijo Dios. O sea que Dios los amaba tanto que sabía que en su corazón eran rebeldes, eran duros. Y así pasa con nosotros, que tenemos a veces el corazón duro y nos hablan y nos hablan y nos hablan y seguimos con la terquedad. Pero llega un día que Dios nos pone entre la espada y la pared. Llega un día que Dios dice, bueno, te voy a enseñar que toques fondo allá. Porque como estamos a veces jugando con el evangelio, no agarramos las cosas en serio. Entonces dice, bueno, te voy a pasar por un trapiche ahí, por un dolor. Y ese dolor nos agobia. Ese dolor es que nos hace reconocer que necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos la sanidad de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Así que Dios es soberano, es poderoso sobre todas las cosas y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Lo que a nosotros nos resta es por la familia, es orar por nuestras vidas y por la familia. La justicia de Dios es el tema. Dios es justo y poderoso y soberano. Romanos 3:21 dice, la justicia es por medio de la fe, pero ahora es parte de la ley. Y por los profetas se ha manifestado la justicia de Dios que testificaron por la ley. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de nosotros es a través de Jesús, ¿verdad? Dios fue un Dios justo que nos hizo justicia en nuestro corazón, a ponernos a prueba a nosotros, mandándonos a Jesús. Ese fue el que nos vino a nosotros a cambiar el panorama, a enseñarnos que Él pagó un precio grande para que nosotros tuviéramos a cuenta con el Padre. Entonces quiere decir que Jesús era el instrumento para llegar al Padre, ¿verdad? Dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay uno que diga que estaba sano. Y mucha gente se le encuentra en el camino a uno y dice, no, es que hasta que esté bien, dice. Dice, venga a la iglesia, mire, lo invita a uno y dice, no, hasta que yo esté bien. Y yo le digo, no, nunca va a estar bien porque todos hemos fallado, todos estamos mal. Entonces el único bueno y perfecto es Jesús, el único que quiere que usted se acerque para Él sanarlo, cambiarlo.
Entonces, porque todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para ser manifestada su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que Jesús es el que nos justifica, porque Él es el juez justo, Él es el que nos prueba el corazón. Él es el que nos ayuda para que nosotros tengamos la justicia de Dios a través de Él. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Acuérdese que estamos sin fe, sin esperanza en este mundo, haciendo todo lo que, como decía el hermano, el bacanal. Entonces, pero dice que, pues que por la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no es para los que corren, que muchos de nosotros queremos que la gente siga y rápido, y no es así. Esto es un proceso. Mientras la persona tiene un corazón dócil, humilde, Dios no le cuesta trabajar rápido. Pero si la persona es medio terca, medio dura, entonces sí le cuesta, porque para convencer ese corazón, solo Dios puede hacer el milagro. La justicia de Dios es la justificación y es un atributo divino, la justicia, el cual revela el carácter de Dios santo y perfecto, como un don que Dios da a los pecadores a través de su Hijo. Es decir, la justicia recibida por los pecadores por medio de la fe, a los pecadores por medio de la fe, es un regalo que los justifica ante un Dios santo. Y Lucas 18:7-8 dice, Jesús dijo, ¿y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Acuérdense a aquella mujer, no sé si ha oído la historia, que Dios le hizo justicia ante un juez. Entonces, pero la mujer estaba rogando, persistiendo, y Dios le hizo justicia. Por eso es que dice, ¿acaso Dios no va a hacer justicia a los escogidos? Que claman de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Dios quiere que tengamos esa fe. Y lo bonito es que nosotros no tenemos que andar buscando ni comprando la fe, sino que la fe la da Dios mismo. Usted solo crea y acérquese a Él, y Él le va a poner la medida de fe. Dice que a los que venimos a Él nos da una medida de fe. No es que usted tenga más que yo, no, sino que nos da una medida de fe igual para todo el mundo. Con la diferencia que hay muchos que la fe la usamos de acuerdo a la necesidad. Usted a lo mejor la necesita para sus finanzas y usted esa fe la pone en práctica. O necesita la fe para una sanidad y usted ve la sanidad, porque la fe la hace crecer. Usted dice, por ejemplo, esto es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Venimos a Dios, venimos a Cristo, y llega un momento que vencimos un obstáculo, vencimos un problema, y ya somos vencedores. Y decimos, ya pasé esta situación. Pero cuando caminamos un poquito más, porque como Dios nos está examinando el corazón, si de verdad estamos bien concentrados en Él, o estamos al 100% respondiendo, viene otra situación más grande. Y usted dice, wow, pero ahora que vencí una, viene la otra. Pero no se debilite, usted siga creyendo, siga orando, siga persistiendo, no se rinda. Usted siga creyendo, dijo, ya vencí este obstáculo, ahora me está viniendo esta otra prueba, sigo adelante. Solo en Jesús se puede hacer, como dice la alabanza, y en el invencible, en el incomparable. Entonces, usted sigue creyendo un milagro en el Señor, y Dios puede seguirlo ayudándolo en todos esos problemas. Esto no para. ¿Por qué no para? Porque Dios lo va a probar en varias áreas de su vida, para ver cómo está su fe, cómo está su corazón. Entonces, va pasándolo, como dijo ella, por el trapiche. Por aquí te voy a pasar, te voy a triturar, a ver cómo es que estás tú. ¿Estás flotando en el aire o estás en la verdad fundado? ¿Cuál es la verdad? Jesús es la roca donde tenemos que estar firmes en Él, para ver los milagros del esposo, del hijo, del familiar. Y así es que opera Dios. Mira lo que dice, ¿cómo se obtiene la justicia de Dios? La justicia de Dios se obtiene cuando hay que corregir la opresión, la justicia al huérfano y a la viuda. Dice Isaías 1:17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud,
el agravio, hacer justicia al huérfano y amparada a la viuda. Oiga, al huérfano, al hambriento, a la viuda, al sediento, al desnudo. Entonces Miqueas 6:8 dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarse ante su Dios. Eso es lo que pide Dios, humillarse ante Dios. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? En el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y por qué dice uno a veces muchas cosas que a veces no las entiende? Porque uno pasa un proceso, ¿no? Pero, pero a veces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué dice justo? Porque Dios, cuando hemos venido a Él, a recibir a Jesús como nuestro Salvador, nos ve justos. Dice que Él nos ve sin mancha y sin pecado como su Hijo Jesucristo. Y nosotros como humanos vemos a la persona el pecado y lo examinamos y le queremos meter el diente. Pero Dios es un Dios que nos ama, ¿sí? Dios que nos ama porque a veces queremos que la persona salga de esa situación y no es así, sino que más bien tener misericordia porque está pasando ese proceso. Señor, ayúdala, bendícela, Padre. Y entonces ahí es donde Dios ve que dice que tenemos que amparar a la huérfana, al viuda, al necesitado, al desamparado. Entonces nosotros somos justos a través de Jesús. Porque dice, más el justo por la fe vivirá. Y este versículo es un versículo que es la clave en todo el libro de Romanos. Usted se va al libro de Romanos y va a encontrar lo que es la justicia, se va a ir a los Salmos, va a encontrar qué es la justicia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la justicia de Dios en la Biblia? No se puede encontrar un ejemplo más claro que la muerte expiatoria de Jesús. Es en su sustitución de nuestras almas pecadoras y en su muerte. Jesús estaba haciendo justicia por todos nosotros, por todas nuestras rebeliones, y nos habíamos convertido en enemigos de Dios, esclavizados al pecado, pero Jesús pagó el precio muy alto para librarnos de todo pecado. ¿Cuáles son los elementos de la justicia? La justicia es el reconocimiento de nuestros valores en las relaciones obtenidas en una correcta evaluación y la garantía de nuestra felicidad. Y los cuatro elementos son el reconocimiento de los valores, la realización, la evaluación y la felicidad mutua asegurada. O sea que en Cristo tenemos todas esas cosas. También dice que todos estos son valores humanos y ética profesional también, o sea, en el mundo natural. ¿Cuáles son los 5 tipos de la justicia? La distributiva, la igualatoria de los bienes de la sociedad, la justicia procesal, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios tan bueno que ese Dios sí que nos dio el elemento, nos dio la verdad a través de Jesús, nos dio el principio que nosotros necesitábamos, lo teníamos en Jesús. O sea que nosotros no entendíamos, estábamos en este mundo, pero no hallábamos para qué lugar caminar. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene gente que está despierta en el espíritu para que nos dirija. No es por acá, es por aquí, es por acá. Y otra cosa, que no solamente el humano nos va a guiar, porque hay gente que tal vez tiene un poco más de conocimiento, mira más allá que lo otro no ve. Pero lo más lindo de esto fue que Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. No los dejó solos. Le dijo, me voy, porque él iba a ascender al cielo, ¿verdad? Porque él dijo, me voy al Padre, pero les voy a mandar el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, es el Consolador, el Espíritu Santo. Ya termino. Y dice Pedro 3:14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién hizo pecado? A Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 42:6 dice, ¿qué dice la Biblia sobre la justicia de Dios? Dios nos llama a predicar la justicia, el amor, la misericordia. Dios nos formó y quiere que seamos una señal de su alianza con el pueblo, una luz para todo el mundo. Isaías 42:1-4 dice, Isaías el profeta nos dice que es practicar la justicia, practicar el amor y la misericordia. ¿Qué es la justicia de Dios en la Biblia? Se puede afirmar
que la justicia de Dios es la salvación divina y que se ha hecho realidad en el presente en la vida del creyente. ¿Qué es la justicia según la Biblia, Reina Valera? Es el ámbito de las escrituras y la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia recibimos bendición y es cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, la ley de la justicia. Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo, habla al hombre? ¿Por qué le dice? Porque el hombre está en las pasiones de su carne, está en los deseos de su carne, está en su debilidad. Pero le dice, hombre, huye, huye. Busca mejor refúgiate en Dios para que no sigas haciendo lo malo. Eso es lo que trata de decir. Y en Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Gálatas, el libro de Gálatas dice 6:7, que también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra amor, amor va a recibir. Si usted siembra odio, odio va a recibir. Si usted siembra paz, paz va a recibir. Si usted siembra fe, eso va a recibir. Siembra chisme, cosecha chisme, chismosa. Entonces, sí, vamos a hablar porque somos humanos, pero mira, Señor, hice esto, no lo quiero volver a hacer. Para que nosotros lleguemos a esa perfección que dice el apóstol Pablo, que podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Cayetano es buen muchacho. Ajá, sí. Entonces Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra limones, no va a cosechar aguacates. La ley de la vida. Usted lo que siembra, eso es lo que cosecha. Dice Proverbios 21:2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Oiga bien esto, que dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En su opinión usted piensa que está bien, pero Dios conoce. Ahí tiene una balanza para ver cómo está el corazón de uno. Sí, entonces Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio a Jehová, más le agrada a Jehová hacer justicia y juicio que sacrificio. Y el Salmo 112:6 dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Salmo 34 que me gusta. Es largo y hasta ahí lo dejo. Bueno, que Dios los bendiga. Le doy gracias al Señor por estar aquí y gracias porque ellos siempre están presentes para oír la palabra de Dios. Y sabemos que Dios los bendice porque dice la palabra de Dios que bienaventurado el que oye y guarda su palabra. Y bienaventurados los que escuchan su palabra. O sea que no es para los que no oyen, es para los que oyen. Gracias a todos y bendiciones.